20 de febrero de 1962. Centro de Investigación Langley, Hampton, Virginia. Dentro de la sala sofocante, repleta de escritorios de pesado roble pulido, parpadean nerviosamente las lámparas fluorescentes y el aire está impregnado del olor a ozono quemado, tinta y café fuerte. Sobre los escritorios se apilan montones de papel milimetrado, salpicado de infinitas columnas de complejas ecuaciones diferenciales. El centro de atención es la computadora electrónica de IBM, que ocupa toda una habitación. Sus tubos parpadean, las tarjetas perforadas pasan zumbando por los lectores, arrojando las coordenadas para el próximo vuelo orbital. Sin embargo, la atmósfera de la sala está cargada de tensión y ansiedad. En la plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral, a cientos de millas de aquí, el astronauta John Glenn ya está dentro de la estrecha cápsula Friendship 7, montada en la cima del colosal cohete Atlas. Este debe ser el primer vuelo orbital de un astronauta estadounidense, un paso crítico en la carrera espacial. Pero la máquina electrónica, en la que se confiaba para calcular la trayectoria, ha arrojado datos contradictorios. Los ingenieros están desconcertados. Las computadoras electrónicas son una tecnología nueva, aún no completamente comprendida, propensa a fallos y fluctuaciones de voltaje. La vida de un hombre y el prestigio de toda una nación dependen de la precisión de estas cifras. John Glenn, que confía más en la mente humana que en las válvulas de vacío, se niega a dar el visto bueno al lanzamiento. Por radio, transmite una única exigencia: llamen a esa chica, que revise las cifras. Si ella dice que son correctas, estoy listo para volar. Esa chica es Katherine Johnson, una brillante matemática cuyos cálculos ya son una leyenda entre bastidores de la agencia espacial. Imaginen la tensión que flotaba en el laboratorio en ese momento. Sobre la mesa, frente a Katherine, solo hay lápices afilados, gruesos manuales de mecánica celeste y una pesada calculadora electromecánica verde. Tiene solo un día y medio para recalcular manualmente la trayectoria orbital, rastreando los ángulos exactos de lanzamiento, inserción en órbita y reentrada en la atmósfera. Un error de una fracción de grado significa que la cápsula se quemará al entrar en las capas densas de la atmósfera o rebotará en ella, desapareciendo para siempre en el vacío helado del espacio. Pero para entender cómo una mujer negra, en una era de segregación racial, se convirtió en la principal árbitra de la mecánica orbital, debemos retroceder en el tiempo y comprender la magnitud del problema al que se enfrentó la ciencia mundial a principios del siglo XX. Antes de que los microchips y los procesadores de silicio pudieran realizar millones de operaciones por segundo, la ingeniería aeronáutica y la incipiente ingeniería aeroespacial se enfrentaron a una barrera insuperable: el colosal volumen de cálculos matemáticos. En 1915 se creó el Comité Consultivo Nacional para la Aeronáutica, el predecesor de la NASA. La tarea principal del comité era el estudio de la aerodinámica. Para ello, se construyeron túneles de viento gigantescos, estructuras masivas donde enormes hélices de madera aceleraban el aire a velocidades huracanadas, soplando sobre modelos de aviones. Imagínese que está de pie en un hangar de pruebas como este. El rugido ensordecedor de los motores le tapa los oídos. Dentro del túnel, los ingenieros miden la presión en el ala del avión en cientos de puntos diferentes. Los datos se muestran en los llamados manómetros, filas de tubos de vidrio llenos de líquido teñido. Los ingenieros fotografían estos manómetros durante el experimento, pero la fotografía no son los datos en sí, es solo una instantánea. Alguien tenía que mirar estas películas, leer la altura del líquido en cada uno de los cientos de tubos, traducir estos milímetros a lecturas de presión y luego, utilizando fórmulas complejas, calcular la sustentación, la resistencia al avance y la turbulencia. Este trabajo titánico recayó sobre los hombros de las llamadas computadoras humanas, personas cuya profesión era realizar cálculos matemáticos rutinarios pero increíblemente complejos. Inicialmente, este trabajo lo realizaban ingenieros varones jóvenes, pero a medida que la aviación se volvía más compleja
y luego estalló la Segunda Guerra Mundial, se necesitaron cientos de nuevos calculistas. Entonces, la agencia comenzó a contratar mujeres, quienes, resultó, realizaban este minucioso trabajo de manera más rápida y precisa. Y, en la década de 1940, se formó un grupo separado de matemáticas que pasó a la historia como el West Area Computing Unit. Debido a las crueles leyes Jim Crow que prevalecían en el sur de los Estados Unidos, esta unidad estaba completamente aislada. Estaba compuesta exclusivamente por mujeres afroamericanas con títulos universitarios en matemáticas y física. Se les exigía usar baños separados, comer en mesas separadas en la cafetería y trabajar en un edificio separado dentro del Centro de Investigación de Langley. Sin embargo, el desafío científico que enfrentaban no conocía el color de la piel. Cada ecuación tenía que ser impecable, ya que la seguridad de los pilotos de prueba dependía de su trabajo. Las herramientas de estas mujeres no eran potentes servidores, sino solo reglas de cálculo, papel milimetrado y pesadas calculadoras de escritorio, Frieden y Marchant. Estos dispositivos mecánicos emitían un fuerte tintineo metálico con cada pulsación de tecla, y al dividir números grandes, sus carros se movían frenéticamente de un lado a otro, llenando la habitación con el sonido de campanas. Fue en este mundo, lleno del estruendo de las máquinas mecánicas y el silencio de la más profunda concentración matemática, donde Katherine Johnson comenzó a trabajar en 1953. Su talento era evidente desde muy temprana edad. Nacida en Virginia Occidental, desde niña contaba obsesivamente todo a su alrededor: los pasos hasta la carretera, los platos en la cocina, las estrellas en el cielo nocturno. Su mente estaba configurada de tal manera que veía patrones matemáticos donde otros solo veían caos. Debido a la falta de escuelas secundarias para personas de color en su ciudad natal, sus padres trasladaron a la familia cientos de millas para que la niña pudiera continuar su educación. A los 14 años, terminó la escuela secundaria y a los 18 años completó con honores sus estudios universitarios, donde cursó las materias más complejas de geometría analítica, creadas especialmente para ella por el destacado matemático William Sheffield Claytor. Cuando Katherine cruzó por primera vez el umbral del Departamento de Computación Occidental en Langley, se sumergió de inmediato en el análisis de datos de vuelos de prueba. Su aptitud para la geometría tridimensional y el pensamiento analítico pronto atrajo la atención de la gerencia. Poco después, fue transferida temporalmente al Departamento de Investigación de Vuelos, que estaba compuesto exclusivamente por ingenieros blancos varones. Imagina la escena. En una sala espaciosa, envuelta en el humo azulado de los cigarrillos, inclinados sobre tableros de dibujo, trabajan las mentes más brillantes de la aviación estadounidense. Y entonces, Katherine se sienta en uno de los escritorios. Su avance no solo radicaba en su capacidad para operar con cifras de forma rápida y precisa. A diferencia de muchos otros calculistas que simplemente resolvían las ecuaciones que se les presentaban, Katherine comenzó a hacer preguntas. No quería limitarse a sustituir valores en las fórmulas. Exigía que se le explicara la esencia física del proceso. ¿Por qué calculamos precisamente esta trayectoria? ¿Qué fuerza actúa sobre la nave en este punto? Pedía permiso para asistir a las reuniones privadas de ingeniería, algo absolutamente inaudito para las mujeres en aquella época, y más aún para las mujeres negras. Cuando le decían que las mujeres no debían asistir a este tipo de reuniones, respondía con calma: ¿hay alguna ley que lo prohíba? No existía tal ley, y al final su perseverancia prevaleció. Кэтрин Джонсон оказалась в нужном месте в самый переломный момент истории человечества. Самолеты становились все быстрее, звуковой барьер был прорван, и взгляды инженеров устремились за пределы земной атмосферы. Аэродинамика медленно, но верно трансформировалась в астродинамику. Когда Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли, мир изменился навсегда. Началась космическая гонка, и Национальный консультативный комитет по воздухоплаванию был преобразован в НАСА. El problema de la navegación adquirió una escala sin precedentes. El vuelo de un avión depende del aire, que proporciona sustentación.
Pero, ¿cómo calcular el movimiento de un objeto en el vacío del espacio, donde la masa de un cohete cambia constantemente debido a la quema de cientos de toneladas de combustible? La atracción gravitatoria de la Tierra se debilita a cada segundo y el propio planeta gira continuamente bajo la nave espacial. Este fue un problema extremadamente complejo de mecánica celeste que requirió el cálculo de trayectorias balísticas multidimensionales. No había libros de texto donde se pudiera buscar la respuesta. Como dijo la propia Catherine, escribimos el libro de texto mientras trabajábamos. Las matemáticas que Katherine Johnson tuvo que desarrollar se convertirían en ese puente invisible por el cual la humanidad podría dar un paso seguro hacia el vacío del espacio. Y fue este camino el que sentó las bases para un programa triunfal, cuya culminación sería el alunizaje. A finales de la década de 1950, la carrera espacial ya no era una disputa por titulares de prestigio en los periódicos. Se había convertido en una prueba implacable de la rapidez con la que los ingenieros y matemáticos podían dominar un nuevo entorno físico. Para la NASA, la tarea sonaba engañosamente simple: llevar a un hombre al espacio, hacerlo seguir una trayectoria calculada alrededor de la Tierra y devolverlo a una zona designada del océano. Pero detrás de esta aparente simplicidad se escondía una cadena de variables, cada una de las cuales podía ser mortal. Era necesario tener en cuenta la rotación de la Tierra, la forma del planeta, el cambio de velocidad en diferentes tramos del vuelo, la compresión y el calentamiento de la atmósfera durante el descenso, así como el hecho de que la nave, una vez fuera de órbita, ya no podía dar la vuelta como un avión. Caía según una geometría precalculada, y todas las decisiones cruciales debían incorporarse a la trayectoria antes del despegue. Fue aquí donde el talento de Katherine Johnson se volvió indispensable. Trabajaba en el departamento de naves espaciales, donde los ingenieros pasaban de las tareas de aerodinámica a las de mecánica celeste. El papel sobre su escritorio ya no estaba lleno solo de gráficos de la presión en las alas. Ahora eran sistemas de ecuaciones de movimiento, tablas de ángulos de entrada en la atmósfera, cálculos de trayectorias balísticas, diagramas donde finas líneas de lápiz representaban el vuelo de una diminuta cápsula contra la vasta Tierra giratoria. Para que el astronauta regresara a casa, no solo había que determinar el momento del lanzamiento, sino también la llamada ventana de lanzamiento. Ese breve periodo en el que el sitio de lanzamiento, el plano orbital, la velocidad del cohete y la posición de los barcos de rescate en el Atlántico coincidían en una única secuencia matemática. Katherine destacaba especialmente por su capacidad de ver la tarea en su conjunto. Muchos ingenieros trabajaban con partes individuales de la misión. Uno era responsable del impulso, otro del corte del motor, un tercero del impulso de frenado, un cuarto de la zona de amerizaje. Johnson unía todos estos elementos en una geometría de vuelo continua. Comprendía que una misión espacial no es un conjunto de cálculos aislados, sino una curva única que atraviesa el tiempo, el espacio, la velocidad y el riesgo. Era una cualidad rara. Se manifestó especialmente cuando la NASA preparaba las primeras misiones tripuladas del programa Mercury. Primero, los Estados Unidos enviaron a Alan Shepard y luego a Gus Grissom al espacio en una trayectoria suborbital. Estos vuelos eran más cortos y, en cierto sentido, más sencillos, porque la nave ascendía por encima de la atmósfera y luego regresaba en un arco, sin completar una órbita alrededor de la Tierra. Pero incluso aquí se requería una precisión asombrosa. Una desviación de unos pocos segundos en el apagado del motor cambiaba la zona de amerizaje en muchas millas, lo que significaba que las fuerzas de rescate podrían no llegar a tiempo a la cápsula. Katherine ayudó a calcular estas trayectorias, incluyendo los puntos de lanzamiento, los arcos de vuelo y las zonas de aterrizaje. Su trabajo era tan fiable que sus colegas empezaron a acudir a ella no solo como a una ejecutora de cálculos, sino como a una persona que podía verificar la lógica de la misión en sí. La transición al vuelo orbital se convirtió en el siguiente paso y en un desafío mucho más difícil. A velocidad orbital, la nave espacial ya no se elevaba y caía de nuevo.
estaba cayendo constantemente alrededor de la Tierra, moviéndose tan rápido hacia adelante que el planeta se curvaba debajo de ella. Para un observador, esto suena casi poético, pero para un ingeniero significa una precisión monstruosa en los cálculos. Era necesario determinar cuál sería la altitud de la órbita después de apagar el motor, cuánto tiempo permanecería la nave sobre cada punto de la Tierra, cuándo encender los motores de frenado para salir de la órbita, bajo qué ángulo la nave entraría en la atmósfera y dónde exactamente se desplegaría el sistema de paracaídas después de eso. Un ángulo de entrada demasiado pronunciado significaba la muerte por calentamiento por fricción. Demasiado plano, el peligro de rebotar en las capas superiores de la atmósfera y regresar al espacio. El corredor de seguridad era inquietantemente estrecho. Y fue en este corredor donde Katherine Johnson tuvo que guiar al hombre como si estuviera dibujando una línea con un lápiz entre dos abismos. Uno de sus logros más importantes en este periodo fue el trabajo sobre las matemáticas de las ventanas de lanzamiento y las trayectorias de aproximación, publicado junto con el ingeniero Ted Skopinski. Para una mujer, y más aún, para una mujer negra en la cultura de la ingeniería de aquellos años, el propio hecho de ser autora de un informe científico era casi una revolución. Pero aún más importante fue el contenido. Estos cálculos describían cómo determinar el momento de lanzamiento y la geometría del vuelo para que la nave alcanzara el punto orbital deseado. Más tarde, precisamente este tipo de matemáticas se convertiría en la base para tareas más complejas: acoplamientos, sobrevuelos de la Luna, regresos desde la trayectoria lunar. Por ahora, sin embargo, ayudaba a resolver el problema más inmediato: demostrar que un astronauta estadounidense podía orbitar la Tierra y regresar a ella con una precisión predecible. Cuando la misión de John Glenn se acercaba, las máquinas electrónicas ya habían comenzado a reemplazar a los calculistas humanos. Pero las primeras computadoras seguían siendo caprichosas y requerían una verificación constante. No podían considerarse dispositivos mágicos que generaban automáticamente la verdad. Eran solo herramientas. Y cualquier herramienta depende de quién la ajusta, quién introduce los datos de entrada y quién comprende el significado físico del resultado obtenido. En este sentido, Katherine Johnson fue el puente ideal entre la vieja era del cálculo manual y la nueva era del procesamiento por máquinas. La víspera del vuelo orbital de Glenn, una de esas máquinas arrojó parámetros que debían verificarse de forma independiente. Y entonces fue a Johnson a quien recurrieron para la verificación final. Ella repasó manualmente las ecuaciones que la máquina procesaba automáticamente: la posición de la cápsula en órbita, el momento del frenado retrocedente, el punto de entrada en la atmósfera y el cálculo del lugar de aterrizaje. No fue una comprobación mecánica, sino una profunda cotejo intelectual del modelo y el vuelo real. Katherine debía comprender no solo si las cifras coincidían, sino si la trayectoria en sí estaba correctamente construida. Cuando John Glenn aceptó confiar en sus cálculos, fue una expresión no de fe romántica, sino de respeto profesional. Sabía que detrás de él había alguien que entendía el vuelo hasta el último detalle matemático. Y cuando su cápsula realmente circunnavegó la Tierra y regresó a salvo, fue una victoria no solo del cohete, no solo del astronauta, no solo del país, sino del trabajo silencioso, casi invisible, de los matemáticos en Langley. Sin embargo, incluso este éxito no trajo tranquilidad. Durante la misión surgió una alarma. La telemetría mostró un posible mal funcionamiento del escudo térmico. El centro de control temía que el escudo pudiera haberse debilitado y, por lo tanto, al entrar en la atmósfera, la nave corría el riesgo de perder la protección contra el calor colosal. Se tomó la decisión de dejar el paquete de frenado sujeto a la cápsula más tiempo de lo habitual, para que, posiblemente, ayudara a mantener el escudo en su lugar durante el regreso. Para todos los que seguían el vuelo, fueron minutos de puro terror. La nave espacial entraba en la atmósfera envuelta en un resplandor de plasma. La comunicación se interrumpía y fragmentos de elementos en combustión volaban por el casco.
Pero la cápsula resistió y Glenn regresó. Para la NASA, este vuelo fue un punto de inflexión. Demostró que Estados Unidos era capaz no solo de lanzar a un ser humano al espacio, sino también de dominar toda la compleja ciencia del movimiento orbital. Para Katherine Johnson, esto significó aún más. Ahora, su firma matemática estaba presente en los cimientos mismos de la astronáutica tripulada estadounidense. Sus ecuaciones ayudaron a transformar la incertidumbre en cálculo, el miedo en procedimiento y una hazaña única en un sistema de ingeniería. Pero delante se perfilaría ya una tarea inconmensurablemente más difícil. La órbita terrestre era solo el umbral más cercano. El siguiente paso requería enviar a personas no solo alrededor del planeta, sino a otro cuerpo celeste, a una distancia donde un error de unos segundos o unas millas dejaba de ser una molestia local y se convertía en una catástrofe espacial. Para llegar a la Luna, la humanidad necesitaba aprender a calcular trayectorias que se extendieran mucho más allá de la mecánica orbital habitual, y fue aquí donde la experiencia de Katherine Johnson se convertiría en parte de la gran transición del espacio cislunar al camino interplanetario. En mayo de 1961, apenas unas semanas después de que el primer astronauta estadounidense realizara un breve vuelo suborbital de 15 minutos, el presidente de los Estados Unidos de América, John F. Kennedy, pronunció un discurso que cambió el curso de la historia. Declaró públicamente que, antes de que terminara la década, la nación debía enviar a un hombre a la Luna y traerlo de regreso sano y salvo a la Tierra. Para los políticos, fue un audaz desafío en plena Guerra Fría. Pero para los matemáticos, ingenieros y balísticos de la Agencia Espacial, esta declaración sonó como una exigencia de lograr lo imposible en condiciones de un tiempo extremadamente limitado. Una cosa es calcular la trayectoria de una cápsula que vuela a una altitud de un par de cientos de kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Y es completamente diferente enviar una frágil nave metálica a través del vacío desolado a una distancia de 384.000 kilómetros, a otro cuerpo celeste. El problema de la navegación se veía agravizado por la increíble dinámica de todos los elementos de este sistema espacial. Imaginen la magnitud de la tarea. Ustedes están en la superficie de la Tierra, que gira sobre su eje a una velocidad de más de 1.600 kilómetros por hora en el ecuador. La Tierra misma se precipita alrededor del Sol, y la Luna vuela en su órbita elíptica alrededor de la Tierra a una velocidad de casi 3.700 kilómetros por hora. Lanzar un cohete desde la Tierra y alcanzar la Luna es como si, estando en el techo de un tren en marcha, dispararan un rifle e intentaran dar en el blanco en una moneda que alguien ha lanzado al aire en un tren vecino, también en movimiento. No se puede apuntar a dónde está la Luna en el momento del lanzamiento. Hay que dirigir el cohete al espacio vacío, a ese punto matemático ideal, donde la Luna estará exactamente dentro de 3 días de vuelo. Al principio, los ingenieros debatieron sobre cómo lograr exactamente este objetivo. Se consideraron diferentes conceptos. Uno de ellos implicaba la creación de un cohete colosal que volaría directamente a la Luna, aterrizaría completamente en ella y luego despegaría de regreso. Pero los cálculos mostraron que tal cohete sería insoportablemente pesado. Al final, se adoptó el concepto de encuentro orbital lunar. Este esquema preveía que un conjunto de 2 naves viajaría a la Luna. Al entrar en órbita lunar, se separarían. El módulo de mando con un astronauta permanecería orbitando la Luna, mientras que un pequeño módulo lunar con 2 astronautas descendería a la superficie. Una vez completada la misión, la parte superior del módulo lunar debería despegar, alcanzar al módulo de mando en órbita lunar, acoplarse con él, después de lo cual la tripulación regresaría a casa. Este concepto ahorraba combustible y peso, pero dio lugar a la pesadilla matemática más aterradora en la historia de la ingeniería. Si los cálculos de acoplamiento en órbita terrestre aún permitían margen de error
y la posibilidad de una misión de rescate, en órbita lunar, a cientos de miles de kilómetros de casa, cualquier inexactitud significaba la muerte segura. Si la etapa de ascenso del módulo lunar despegaba un segundo tarde, o su motor funcionaba una fracción de porcentaje menos, se perdería para siempre con el módulo de mando. Los astronautas quedarían atrapados en la diminuta cabina con un suministro de oxígeno limitado, muriendo lentamente en el frío vacío. Toda la carga de esta responsabilidad recayó en los departamentos de mecánica orbital, donde Katherine Johnson era una de las principales especialistas. A mediados de la década de 1960, la capacidad de cálculo de la Agencia Espacial había cambiado drásticamente. Los gigantescos complejos de computación electrónica de IBM, que ocupaban pisos enteros, habían reemplazado a las calculadoras mecánicas. Podían procesar conjuntos de datos a una velocidad sin precedentes. Sin embargo, estas máquinas eran meros ejecutores. Los algoritmos, las fórmulas y la lógica misma de la mecánica celeste eran introducidos en ellas por personas. Y Katherine Johnson, cuya mente poseía una increíble capacidad para el análisis geométrico espacial, se convirtió en una figura clave en el desarrollo de estos algoritmos. Se centró en la creación de tablas de órbitas lunares y en el cálculo de sistemas de navegación de respaldo. Las computadoras electrónicas de la época eran voluminosas, y la computadora de control a bordo del programa Apolo, aunque era una maravilla de la miniaturización, tenía menos memoria que una tarjeta de música moderna. Los ingenieros entendían que la electrónica podía fallar, que la comunicación con el centro de control en Houston podía interrumpirse. Si eso sucedía, los astronautas tendrían que orientarse en el espacio manualmente, usando un sextante, un telescopio óptico y las estrellas. Imagínese el lugar de trabajo de Katherine en esos años de tensión. Montañas de tarjetas perforadas, rollos interminables de impresiones con columnas de números que cubrían largas mesas. El aire estaba impregnado de humo azulado de tabaco. Ingenieros con camisas blancas de manga corta y corbatas estrechas se movían constantemente entre las oficinas, y complejas ecuaciones diferenciales se escribían con tiza en las pizarras. Katherine y sus colegas elaboraban detallados mapas estelares y tablas de ángulos, conocidas como efemérides. Calculaban los ángulos de fase, parámetros matemáticos que determinan la posición mutua exacta de las naves en cualquier momento. Si la computadora de a bordo fallaba, el astronauta debía mirar por la ventanilla, medir el ángulo entre una estrella determinada y el horizonte de la Tierra o la Luna, y luego consultar un manual de referencia donde las ecuaciones de Katherine Johnson indicaban cómo corregir el rumbo para regresar a casa. La primera gran prueba de estas matemáticas interplanetarias fue la misión Apolo 8 en diciembre de 1968. Por primera vez en la historia de la humanidad, 3 astronautas abandonaron el campo gravitatorio de la Tierra y se dirigieron a otro mundo. El vuelo requería la ejecución perfecta de una maniobra conocida como inyección translunar. Los motores de la tercera etapa del cohete Saturno, 5 debían encenderse en un segundo estrictamente determinado y funcionar exactamente el tiempo suficiente para dar a la nave una velocidad de más de 11 kilómetros por segundo, necesaria para superar la atracción terrestre. Pero el momento más aterrador de la misión fue la inserción en órbita lunar. Para que la nave no pasara de largo, tuvo que frenar. Esta maniobra se realizó sobre la cara oculta de la Luna, donde la enorme masa del satélite bloqueaba por completo la señal de radio. El centro de control en la Tierra se sumió en un silencio sepulcral. Durante decenas de minutos, nadie supo si los astronautas estaban vivos o el motor había funcionado a la perfección, siguiendo los cálculos de los balísticos, y la nave había entrado en órbita circular, o había explotado, o la nave se había perdido en la negrura infinita del espacio profundo, cuando finalmente la voz tranquila del comandante de la tripulación resonó en los altavoces, confirmando la exitosa inserción en órbita. Un suspiro de alivio recorrió el centro de control. La geometría trazada en las pizarras de Langley y Houston resultó ser absolutamente correcta. Las matemáticas funcionaron.
Este triunfo abrió el camino hacia el objetivo principal de la década. Llegó el verano de 1969. En la plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral se alzaba el cohete Saturno V, una construcción colosal de 111 metros de altura y unas 3.000 toneladas de peso, cargado de queroseno, oxígeno líquido e hidrógeno líquido. En su cima, en el módulo de mando, Columbia, se encontraban Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. La misión Apolo 11 debía hacer realidad el sueño al que miles de ingenieros, científicos e informáticos habían dedicado muchos años. Cuando el cohete despegó de la Tierra, Katherine Johnson no estaba en el centro de control de misiones en Texas. Estaba en una reunión de exalumnas en las montañas de Pensilvania, pero, al igual que millones de personas en todo el mundo, no apartaba la vista de la pequeña pantalla del televisor. Sin embargo, a diferencia de los simples espectadores, ella no veía en esa grandeza solo una maravilla tecnológica. Veía los hilos invisibles de las ecuaciones que atravesaban el espacio. Sabía el momento exacto del apagado de los motores. Entendía qué arcos balísticos describía la nave. Sabía que tan pronto como el módulo lunar Eagle se separara del módulo de mando y comenzara su descenso hacia el mar de la tranquilidad, comenzaría la coreografía más compleja de la historia de la ciencia. Y sabía que de la precisión de los ángulos de fase, que ella había calculado una vez con un lápiz y una calculadora de escritorio, ahora dependían las vidas de las personas que se preparaban para dar el primer paso sobre el polvo extraterrestre. Pero la historia de las matemáticas en el programa Apolo no termina con el aterrizaje triunfal. El verdadero precio de estos cálculos y tablas de respaldo solo se manifestará un año después, cuando durante un vuelo de rutina a la Luna, en la nave Apolo 13, ocurra una explosión catastrófica y todos los asistentes electrónicos, todos los sistemas principales de soporte vital, resulten inútiles. En ese momento, las ecuaciones de Katherine Johnson se convertirán en la única esperanza de salvación. El 11 de abril de 1970, la tercera expedición lunar de los Estados Unidos de América, la misión Apolo 13, despegó del Cabo Cañaveral. Para entonces, los vuelos a la Luna ya parecían casi una rutina para el público estadounidense. Las cadenas de televisión incluso se negaron a transmitir en directo desde la nave, creyendo que la audiencia ya no estaba interesada. Pero el espacio no perdona la complacencia. En la hora 56 del vuelo, cuando la nave se encontraba a más de 320.000 kilómetros de la Tierra, explotó un tanque de oxígeno en el módulo de servicio. La explosión no solo privó a la tripulación de sus reservas de oxígeno, sino que también destruyó las celdas de combustible que generaban electricidad y agua. El módulo de mando, Odyssey, se estaba muriendo rápidamente. Los tres astronautas, Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Hayes, tenían una única oportunidad de sobrevivir: trasladarse al diminuto módulo lunar Aquarius y usarlo como bote salvavidas. Pero el Aquarius solo había sido diseñado para llevar a 2 hombres a la superficie de la Luna y devolverlos a la órbita en 2 días. Ahora, debía mantener con vida a 3 hombres adultos durante los 4 largos días necesarios para regresar a la Tierra. El problema más crítico se convirtió en la navegación. Para ahorrar los restos de la preciosa energía eléctrica, los astronautas tuvieron que apagar las computadoras de a bordo, los sistemas de calefacción y la mayoría de los instrumentos. La temperatura dentro de la nave cayó al nivel de un refrigerador. El condensado comenzó a acumularse en las paredes de los paneles de control y las ventanas se cubrieron de escarcha. La nave se desvió de su curso y para entrar en el estrecho corredor de entrada a la atmósfera terrestre, la tripulación necesitó realizar varias correcciones de encendido del motor. Un error en los cálculos significaba que la cápsula se quemaría por la fricción con el aire, o pasaría de largo el planeta hacia el vacío infinito. Vacío. Normalmente, para tal corrección, los astronautas utilizaban el telescopio a bordo y un sextante, orientándose por las estrellas de navegación.
pero la explosión arrojó a Otkriti Cosmos una nube de pequeños escombros y gases congelados. Estas partículas volaban junto con la nave, reflejando la luz solar y creando el efecto de una brillante tormenta de nieve. Distinguir las estrellas reales del enjambre de fragmentos brillantes se volvió físicamente imposible. El principal método de orientación resultó inútil. En Houston, en el centro de control de vuelos, reinaba una atmósfera de pánico controlado. Ingenieros con los ojos enrojecidos por la falta de sueño hojearon febrilmente gruesos volúmenes de instrucciones de vuelo. Y eran precisamente estas instrucciones las que contenían los procedimientos de navegación de reserva, en cuyo desarrollo Katherine Johnson había trabajado durante muchos años. Ya en los albores del programa Apolo, la dirección había pedido a su departamento que calculara tablas y algoritmos alternativos en caso de fallo total de la electrónica de a bordo o pérdida de comunicación. ¿Qué debía hacer un astronauta si la máquina estaba muerta? ¿Cómo encontrar el camino a casa utilizando solo las leyes de la física, la geometría y herramientas manuales? Katherine y sus colegas crearon un sistema de cálculos de respaldo que se basaba en los puntos de referencia más notables en el espacio, que no podían confundirse con escombros. El propio Sol y el terminador de la Tierra, la nítida frontera entre el día y la noche en nuestro planeta. Dentro del módulo lunar helado, el comandante Jim Lovell sacó estas cartas de respaldo. Tuvo que alinear la nave manualmente, usando la retícula de la mira óptica en el ojo de buey. Tuvo que dirigir la nave de tal manera que la línea del terminador de la Tierra coincidiera perfectamente con las marcas en el cristal y que el Sol estuviera en un ángulo estrictamente definido. Imaginen ese momento increíble. En la era de los transistores y los microchips incipientes, la vida de 3 hombres dependía de la pura inteligencia humana y de los cálculos a lápiz realizados por una mujer negra a miles de kilómetros de distancia. Los ingenieros en la Tierra utilizaron reglas de cálculo mecánicas para verificar los ángulos transmitidos por Katherine en tablas de respaldo. Los astronautas controlaron manualmente los propulsores de baja potencia, luchando contra la nave torpe y asimétrica. El motor del módulo de descenso se encendió durante exactamente 14 segundos, arrojando llamas al vacío silencioso. Lovell se aferró a los controles, manteniendo la línea de la Tierra en la mira. La geometría calculada por Johnson cobró vida a través de la motricidad de manos humanas cansadas y heladas. La maniobra se realizó sin contratiempos. La nave tomó una trayectoria de retorno libre salvadora. Días después, tras un tenso descenso y un periodo aterradoramente largo de pérdida de comunicaciones debido a la nube de plasma que rodeaba la cápsula, 3 paracaídas blanco-naranjas se abrieron sobre las aguas del Océano Pacífico. La tripulación del Apolo 13 regresó a casa. Más tarde, Katherine Johnson diría que este trabajo de crear mapas de navegación de respaldo para el regreso de los astronautas fue la contribución de la que se sintió más orgullosa en toda su carrera. Después de completar el programa Apolo, Katherine Johnson no abandonó la ciencia. Continuó trabajando en la agencia espacial, ayudando a adaptar los viejos principios balísticos a los nuevos desafíos. En la década de 1970, se dedicó a los cálculos para el programa Space Shuttle. El transbordador espacial representaba un desafío aerodinámico completamente nuevo. Despegaba como un cohete y regresaba a la Tierra como un planeador pesado sin motores, confiando exclusivamente en las leyes de la física para un aterrizaje preciso en la pista. Su experiencia con las trayectorias de reentrada atmosférica resultó ser nuevamente invaluable. Además, participó en el desarrollo de los parámetros orbitales para los satélites de estudio de recursos terrestres, que se convirtieron en precursores de los sistemas modernos de posicionamiento global y monitoreo del clima. Katherine se jubiló en 1986, después de dedicar 33 años de su vida a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio. Cuando dejó el Centro de Investigación Langley, el mundo que la rodeaba había cambiado drásticamente. Las computadoras electrónicas, que alguna vez ocuparon edificios enteros, ahora cabían en los escritorios.
Los letreros de «Solo para blancos» sobre los baños y las mesas de comedor habían desaparecido hacía mucho tiempo, aplastados por el inexorable avance de la historia y el movimiento por los derechos civiles. Katherine Johnson no era una tribuna política. Su arma contra la segregación era su profesionalismo absoluto e indiscutible. Simplemente, resolvió los problemas tan bien que el sistema se vio obligado a reconocer su indispensabilidad, destrozando sus propios prejuicios en aras de la supervivencia de la nación en la carrera espacial. Durante muchos años, los nombres de las mujeres calculadoras permanecieron ocultos en archivos polvorientos, eclipsados por las figuras de los astronautas y los ingenieros jefe. Solo a principios del siglo XXI, la historia del Departamento de Computación del Oeste comenzó a salir de las sombras. En 2015, el presidente Barack Obama otorgó a Katherine Johnson, de 97 años, la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo galardón civil de los Estados Unidos de América. Sentada en su silla de ruedas, aceptó el premio con una leve sonrisa por su silenciosa pero colosal contribución a la ampliación de los límites de las capacidades humanas. Katherine Johnson falleció en 2020 a la edad de 101 años. Su vida abarcó la era de los carros tirados por caballos hasta los rovers marcianos. Hoy, cuando miramos el cielo nocturno y vemos el pálido disco de la luna, nos cuesta comprender toda la magnitud del camino recorrido por la humanidad para alcanzar esa luz. Este camino no fue pavimentado solo por el rugido de los motores de cohete o la resistencia de las aleaciones de titanio. En sus cimientos se encuentran el silencio de una mente concentrada, el susurro de un lápiz de grafito sobre papel milimetrado y la fe inquebrantable de una mujer en que el universo habla el lenguaje de las matemáticas. Y si escuchamos con suficiente atención, sin duda nos mostrará el camino a casa, el camino